El Imperio ruso era gobernado autocráticamente por los zares y durante la primera mitad del siglo XIX permanece ajeno a los cambios económicos y sociales de la Revolución Industrial. Es un país de base rural, la mayoría siervos. Los zares concentran todos los poderes, decretan las leyes, designan ministros y tienen autoridad religiosa. A diferencia de los monarcas occidentales, el zar no tiene limitaciones parlamentarias o constitucionales. Gobierna con ayuda de la policía política y una compleja burocracia. La estructura social es la siguiente: clases altas formadas sobre todo por la nobleza y los clérigos. La nobleza ocupa la oficialidad del ejército, el alto funcionario y poseen la mayor parte de la tierra. Clases medias, muy escasa, formada por campesinos ricos y pequeños comerciantes e industrias. Algunas profesiones liberales estaban reservadas a los nobles. Clases bajas, compuestas por campesinos y obreros industriales, que carecían de todo tipo de derechos y sus salarios eran mínimos. Estaban muy concentrados geográficamente y también en grandes empresas. La economía se basaba fundamentalmente en la agricultura, con la estructura arcaica y escasa modernización técnica. La mayoría de las tierras y las mejoras están a manos de las clases altas, siendo los siervos liberados los que sufran las mayores cargas impositivas. La industrialización tendrá un importante desarrollo a partir del año 1880 hasta la guerra. En los últimos años del siglo XIX había ciertos movimientos de oposición del zarismo, una corriente liberal moderada, una corriente revolucionaria, y en 1881 muere asesinado el zar Alejandro II, lo que va a provocar el endurecimiento del régimen zarista por parte de Alejandro III y el aumento de la oposición. En 1894 sube al trono Nicolás II, que va a seguir con el absolutismo. Revolución de 1905. La situación económica y política ya expuesta se agrava por el fracaso en la contienda ruso-japonesa. La carestía de productos básicos y el alza de los precios van a provocar una situación prerrevolucionaria. En 1904 se producen algunos actos terroristas, lo que hace que el Estado autocrático tome una postura de extrema dureza. El asesinato del ministro de Interior plebe y su sustitución por un hombre más liberal hace que haya un acercamiento entre las autoridades y el pueblo. En diciembre de 1904 se inicia una serie de huelgas en Bakú, Moscú y San Petersburgo. En enero de 1905, una manifestación pacífica dirigida por el Pope Gapón se dirige al Palacio de Invierno del Zar en San Petersburgo, donde piden mejoras salariales en las condiciones de trabajo y la convocatoria de una asamblea constituyente. Los cosacos cargaron contra ellos, ocasionando un gran número de víctimas. Domingo Rojo o Sangriento. A partir de aquí cambia la visión del zar como benefactor por lo de un tirano contra el que se dirige el odio popular. Este hecho trae como consecuencia la generalización de las huelgas y las manifestaciones, donde se une burguesía y proletariado. Además se produce la sublevación de algunas unidades militares. Tras el paréntesis del verano, en septiembre vuelve la ebullición revolucionaria. En los manifiestos se comprueba que las fuerzas de oposición no tienen fines coincidentes. La burguesía busca libertades políticas, los obreros mejoras económicas y los campesinos el reparto de tierras. En octubre hay una huelga de ferrocarriles que paraliza a Rusia. El paro es total, no hay comida y los precios se disparan. El panorama político. Los partidos políticos. A principios del siglo tenemos ya una oposición clandestina estructurada de diversos partidos políticos, de los cuales los más importantes: Partido Constitucional Demócrata, el CADE, de tendencia liberal, va a estar integrado por terratenientes medios, técnicos y miembros de profesiones liberales. Son partidarios de un régimen parlamentario, promulgar una constitución y defender las libertades públicas. También son partidos de dar cierta autonomía a las nacionalidades. Partido Social Revolucionario. Su base es campesina y su modo de sociedad será el MIR, Comunidad Campesina. Su método de acción es el terrorismo. Partido Obrero Socialdemócrata ruso POSR. Va a nacer en el Congreso de Minsk de 1898. Su ideología es marxista y su base los obreros industriales, proletariado.
Desde sus inicios va a haber división entre sus miembros en el segundo congreso celebrado en Bruselas y Londres en 1903. Se oponen los bolcheviques, la mayoría, dirigidos por Lenin, a los mencheviques, minoría, que son marxistas ortodoxos, a cuyo frente está Martov y Plejanov. Los mencheviques defienden las necesidades de una fase burguesa anterior a la revolución socialista y la aceptación de la militancia de todo el que acate su programa y de un partido reducido que dirija dicha revolución. Lenin revisa las tesis de Marx para aplicarlas a su país, sus ideas principales en las siguientes posibilidades de revolución en Rusia frente a la idea de Marx. ¿De qué sería en un país industrializado? Lenin piensa que el proletariado en países más desarrollados, al elevarse el nivel de vida, abandona los ideales revolucionarios. Revolución proletariada sin fase burguesa intermedia, ya que la burguesía rusa era incapaz de llevar a cabo esa revolución por su debilidad numérica, política y económica. El proletariado, aunque reducido, está muy concentrado y es el que sufre las condiciones de vida más duras. El partido debe ser reducido al mismo tiempo centralizado y cohesionado con miembros capaces de todo para defender sus ideas. Las revoluciones de 1917, la Revolución de Febrero y la democracia burguesa. La insostenible situación que se vivía en Rusia desde todos los órdenes va a traer como consecuencia la caída del zarismo. Y en febrero, debido al desabastecimiento que sufre la capital, se va a producir una serie de huelgas. Y el 23 de febrero hay una manifestación en la capital, donde se gritan consignas como paz y pan y abajo la autarquía. Los disturbios van en aumento y el día 25 los bolcheviques comienzan a dirigir la huelga. La policía intenta pararlos, pero los cosacos se ponen a favor de los manifestantes. El zar ordena que se aplaste la sublevación, pero las tropas de la guarnición se niegan a disparar y se rebelan contra sus jefes. El día 27 los soldados y los obreros dan la confrontación, los presos políticos son liberados y se va a construir un soviet que consiste en formar destacamentos de obreros y soldados que van a ocupar edificios públicos. Este estallido de las masas no solo ha sorprendido al zar, sino también a los partidos políticos, y en estos momentos el soviet está controlado por los mencheviques. Al mismo tiempo, los representantes de Duma disuelto crean un comité provisional para que se restablezca el orden y las instituciones. Días después, de acuerdo con el soviet, se organiza un gobierno provisional previsto por el príncipe Lvov, formado por los miembros de Cadet, y los mencheviques pretenden que se desarrolle la fase burguesa, que más tarde daría lugar a la revolución. Los bolcheviques están desconcertados porque sus principales jefes están en exilio, mientras que las tropas envían el zar contra el capital no pueden llegar, y el zar, que en esos momentos estaba en el frente, es presionado para que abdique a su hermano Miguel, que a su vez firma la renuncia de abdicación y el mismo día 2 de marzo.